Viene ventanas. Y regresar aquí. Ok. Bien, entonces habíamos estado viendo a ver. Voy a coger el color negro. Ahora. Las integrales como concepto de antiderivada. De forma que cuando integrábamos una función como por ejemplo x elevada a menos 3 diferencial x, nos preguntábamos qué función, es decir, que ese método de intuición puede dar x elevada a menos 3. Y de ahí, pues diríamos que seguramente era una x elevada a menos 2, que cuando se derivaba para comprobar, o se hace mental o se hace escrito, pues me queda menos 2 por x elevada a menos 3. Y esta constante que la multiplicaba y la dividía aquí, pues me aparece al final aquí abajo, menos lo puedo poner ahí arriba. Esto era una primitiva, pero este símbolo me daba todas las primitivas. Así que tenía que poner más una constante. Hemos visto que era bastante fácil hacer integrales inmediatas de polinomios trigonométricas. En trigonométricas me refiero a senos y cosenos tal cuales. Es decir, integral de coseno de 4x diferencial x, pues digo, bueno, tengo que venir de un seno de 4x y cuando lo derivo me va a salir un 4. O igualmente con una exponencial de x. Pues será ella misma y cuando la derivo, pues me saldrá esto. Luego estuvimos viendo la relación de las integrales con áreas o con el área debajo de la gráfica y nos dábamos cuenta que no era tan real esa parte del área, sino que la integral más me da una información entre A y B de lo que entra menos lo que sale. Es decir, este área de aquí me da la negativa, mientras que este área de aquí, pues como todas las áreas son positivas, no existen áreas negativas, me da su área con signo positivo, la integral, y esta región de aquí, la integral me calcula su área, pero con signo negativo. Y por lo tanto, cuando yo integro entre A y B, no me está dando el área de esta superficie, sino que me está dando más o menos un balance de lo que ha entrado y lo que ha salido. Es decir, cuánto se ha ganado o cuánto se ha perdido a lo largo de esta función, que habría que ver qué es lo que me está midiendo o qué es lo que está representando. Sin embargo, vimos que como una aplicación de las derivadas, bueno, después de esto vimos la gran relación de cómo juntar estas integrales. Con las integrales que tenía aquí al principio y me decía que pues, simplemente era f de b menos f de a, e incluso vimos cómo se demostraba esta teoría tan sorprendente y por qué dábamos ese punto C cualquiera cuando empezábamos con la definición. Realmente estábamos preparándonos para tener todos los términos exactamente para este que será el teorema fundamental del cálculo. Bien, y aquí dijimos, bueno, pero ¿y si yo quiero saber cuánto vale el área aquí encerrada? Pues vimos que lo que teníamos que hacer era calcular los puntos de corte con el eje. Pues básicamente era lo mismo que hacíamos, pero ahora con dos funciones. Una función f de x y una función g de x. Lo único que hacíamos era, pues, para determinar esta región, pues era la región, el área que hay entre f de x menos g de x. Así que restábamos, daba igual cuál con cuál, ya que sí, a la hora de integrar no sale lo mismo, una saldrá positiva y otra saldrá negativa, pero a la hora de calcular el área sí porque estamos tomando los valores absolutos. Me daba igual exactamente con cuál de ellas dos trabajar y una vez que hacíamos esta resta volvíamos a estar en este caso ya de aquí, esta gráfica de aquí ya sí representaría la resta
Y por lo tanto lo que estábamos haciendo era calcular sus puntos de corte para separar estas regiones. Estamos terminando un trabajo que no sé si terminarlo o no, que simplemente faltaba evaluar los puntos. Creo que el polinomio era x cuadrado más 3x más 6x más 4, era la resta. Y que las raíces eran menos 1. Y la otra raíz creo que era 1 y 2 de nuevo repetida. Esto tampoco es tan difícil de demostrar. Esta multiplicación era x, no, creo que sabía un menos 2. Ajá, la raíz era 2. X cuadrado menos x menos 2, y cuando multiplicaba esto es x cubo menos x cuadrado menos 2x, y el 1 es x cuadrado menos x menos 2. Ajá, pues no nos sale esto. Esta es otra. No me acuerdo cuál era. Bueno, voy a calcular las raíces. Tampoco es que cueste tanto. 1, 3, 6, 4, menos 1, 1, menos 1, 2, menos 2, 4, 0. Ahora sí. Y lo que me sale entonces es x más 1. Y este de aquí, que me tiene que salir 4 y la resta es el 3. Es x menos 3. Bueno, voy a probar. Menos 2 más menos la raíz de 4. Uy, este no tiene raíces. ¿Era este polinomio? Puede. No me acuerdo si era ese o no. Entonces, x cuadrado. Si era ese, profe, no salían raíces. Ajá, exacto, salían imaginarias. Estábamos en ese primer problema, que ya estaba acostumbrado a otras pruebas que salían. Sí, porque lo que estaba viendo, que no salen. 4 menos 16. Ajá, sí, ¿verdad? Este es de raíz de 3. Menos 1 más raíz de 3i y menos 1 menos raíz de 3i, porque esto era 4 por 3. Entonces dividíamos nuestro dominio, que no sé si era de menos 2 a 2, creo que este problema. Correcto, Y sí, era. de menos 2 a 2, y partíamos este que tenía la raíz menos 1, y por lo tanto tenía que hacer estas integrales. Primero calcular la primitiva, y hacía la integral de x cubo más 3x cuadrado más 6x más 4 diferencial de x, que es este de aquí. Bien, la parte importante es que de aquí incluso voy a aprovechar esto y voy a decir qué es lo que espero encontrarme. Entonces no solo voy a dibujar esto así. Da igual más o menos el eje. No tiene por qué estar muy bien la gráfica esta, es orientativa. Dibujo mis raíces. Esta. A continuación me preocupo más o menos si la asíntota va hacia más infinito o si la asíntota va a menos infinito, es decir, si la gráfica aquí está por encima o si la gráfica por aquí está por debajo, es realmente lo que me está interesando. Para ello, pues evalúo en cualquier punto que esté más allá del menos 1, por ejemplo en 1.000.000. Y en 1.000.000, pues me doy cuenta que esto es positivo, es decir, que su asíntota tiende hacia más infinito. No sé exactamente cómo, pero yo sé que esto va hacia allá. Bien, y esta raíz de aquí es una raíz de orden impar, o más que de orden, porque no sé, es multiplicidad. Como es una raíz de multiplicidad impar, me va a atravesar el eje. Si fuera una raíz con multiplicidad par, no me atravesaría el eje. Así que va a atravesar el eje. Y compruebo, por si acaso, ya que he comprobado la asíntota por este lado, compruebo que mi teoría de cuántas veces cruza y descruza este eje se hace bien y que acaba esta asíntota yendo hacia donde tiene que ir. Efectivamente, cuando yo pongo aquí menos 1.000.000, tiende a menos infinito. ¿Qué significa esto?
Esto ni siquiera es la gráfica que se parezca a esto, porque no se va a parecer. Aquí no he considerado dónde es cóncava, dónde es convexa, ni nada. Aquí lo único que me estaba preocupando es que cuando yo calcule aquí la integral de menos 2 a menos 1, me tiene que dar un valor negativo. Y cuando calcule la integral de menos 1 a 2, me tiene que dar un valor positivo. Es decir, estamos reforzando el entender si las soluciones que estoy obteniendo tienen o no tienen sentido. Y esto es tan fácil como echar un vistazo al polinomio, ver la asíntota si es a más infinito, a menos infinito, para ver si empiezo dibujando la gráfica por arriba o por abajo, y empezar a preocuparme cuántas veces atravieso el eje dependiendo de la multiplicidad de esa raíz. Y con eso yo ya sé cada una de esas integrales definidas qué signo me tienen que dar. Si sale el signo, pues bien, no quiere decir que esté bien, pero quiere decir que tiene lógica. Si no me sale el signo, pues ya sé que hay alguna cuenta mal hecha. Bien, como digo, hacemos esta integral para tener una primitiva de x cubo es x a la cuarta. Si es un 4, va a aparecer cuando derivo ese 4. De 3x cuadrado, pues puedo ver directamente que es x cubo. O hacer la primera cuenta intermedia de sacar el 3 fuera, poner un x cubo y por lo tanto ve que es un tercio, da igual como lo hagáis. De 6x, pues vendría a ser lo mismo, saco el 6, por lo tanto me sale x cuadrado y aquí un medio. Y del 4, pues 1 más 4x. Y que no se nos olvide la constante. Yo escribo las constantes con mayúscula, pero podéis escribir con minúscula. O podéis escribir lo que hayáis aprendido. También podéis escribir una letra C. Pero esto también suele ser muy típico, una C mayúscula. En los libros, sobre todo. Yo escribo constante porque es más visual. Es decir, se ve mucho más claro cuando la tengo escrita, no pasa tan desapercibida como una C. Por eso tengo de escribir constante como constante. Pero la letra que queráis usar, como se la llamáis más Juan, no importa. Bien, una vez que tengo esto, ahora sí hago mis integrales definidas en los intervalos que he decidido. Es decir, de menos 2 a menos 1. La función esta que estoy restando, puedo escribir f de x menos g de x diferencial x, o puedo escribir entre 1 y 2 el x cubo más 3x cuadrado más 6x más 4 diferencial de x. Y decíamos que aquí la representación de hacer esto, ese f de b menos f de a, se escribía entre corchetes la primitiva, una de ellas, da igual cuál, cualquier valor a la constante, y aquí los valores de integración, de menos 2 a menos 1. Y aquí pues exactamente lo mismo. Esta nomenclatura funciona siempre, la de escribirlo entre corchetes y escribir de dónde a dónde va. Pero a veces igual en algún libro, si la función que tengo aquí, la integral, es decir, si f de x, la primitiva, en lugar de ser varias funciones, es una sola función, imaginaos que la integral hubiera sido un tercio de x al cubo. Cuando solo es una, en lugar de escribirse un corchete y escribir entre 0 y 2, por poner un ejemplo, se aparece simplemente con una raya. Entre 0 y 2. Sin embargo, esta nomenclatura me exige que aquí haya solamente una función. Entonces, como la propiedad distributiva cuando no escribís corchetes. Si solo es uno, y lo estoy multiplicando por una función x cuadrado, pues lo puedo escribir así. Pero cuando son más de uno y quiero multiplicar por todo, ya tengo que escribirlo así. Pues aquí lo mismo. Cuando solo es uno, tal vez os encontréis alguna vez una raya en lugar de un corchete. También se puede ver, lo digo sobre todo para cuando veis cosas y digáis, oye, ¿por qué puso una raya y no puso un corchete? Porque solo era una función.
Cuando son varias, se escribe entre corchetes y los valores ya, de a dónde va. Bien, simplemente como curiosidad. Nosotros no vamos a tener problema, vamos a escribir siempre corchete y no nos vamos a complicar la existencia. Y ahora pues la parte más delicada de esto. Y es la más delicada porque de cada 5 que se hacen, una sale mal. Es decir, mi recomendación aquí de la evaluación es hacerlo con mucha calma y evaluar varias veces. Es decir, hacerlo por lo menos 2 veces en la calculadora las cuentas y ver que efectivamente sale bien y sale lo que tiene que salir. Porque la verdad es problemático y depende también la hora del día. Y estamos arrancando el examen muy temprano, así que más recomendaciones para hacerlo con calma. Evaluamos y como hemos dicho, esto es f de b menos f de a, es decir, punto final menos punto inicial. Así que, si tiene alguien dudas existenciales, pues sustituyo en el menos 1 aquí, el 1/4. Eso es menos 1 a la cuarta es 1, entre 4 es 0.25, menos 1 al cubo es menos 1, menos 1, menos 1 al cuadrado es 1, por 3 es más 3, y menos 1 por 4 es menos 1, que es menos 4. Voy a revisar primero los signos. Este tiene que ser positivo, negativo, negativo. Sí, ahora los valores, 1/4, 1, 3 y 4. Y ahora la parte más delicada, que es hacer las operaciones. Mi recomendación es usar la calculadora y hacer las cuentas 2 veces. Menos 5 más 3 es menos 2. Y menos 2 más 0,25 es menos 1,75. Y ahora rebaso. Menos 1 menos 4 es menos 5, menos 5 más 3 es menos 2, y a menos 2 cuando le sumo 0,25 sale este. Bien, y ahora hacemos lo mismo con el menos 2. Bien, cuando pongo, lo he dicho, usar calculadora. Menos 2 a la cuarta es 2, 4, 8, 16, entre 4 es 4. Menos 2 al cubo es menos 8. Menos 2 al cuadrado es 4, por 3 es 12. Y menos 2 más 4 es menos 8. Repaso. Primero los signos. Me tiene que salir positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Y ahora los valores. 16 entre 4 es 4. 2 al cubo es 8. 2 al cuadrado es 4, por 3 es 12. Y 2 por 4 es 8. Bien, hago esto y me sale menos 16 más 16, me sale 0. Y me sale negativo. Así que muy posiblemente lo habremos hecho bien. Ahora vamos con este y nos vamos a dar cuenta de 2 detalles a la hora de hacer cuentas. El primero, que es el más obvio, es que este número se repite. Ay, cambié el color de aquí, no sé por qué. Así que esto es menos 1,75. El segundo, que no es tan obvio, es que si yo he calculado estos valores uno por uno, y después de calcularlos uno por uno, o sea, aparte que es más fácil de no confundirse y de repasar las cuentas, una vez que he calculado estos valores uno por uno, cuando yo evalúo en menos 2 o evalúo en 2, es decir, cuando sé que tengo números repetidos, estos valores, lo único que cambian es en el signo. Es decir, que si aquí hubiera sido 3.6, 1.45, 5.23 y 6.14, ya los tengo calculados. Eso me da un poquito de tiempo. Lo único que tengo que preocuparme es que antes era menos 2 y ahora es más 2. Eso significa que aquí el signo de este es positivo, positivo, positivo y positivo. Así que mi recomendación es, para ahorrar tiempo, no meter en la calculadora todo en una línea. Primero, es más peligroso, es más fácil que algún más venga un menos o un 3 se transforme en un 4. Más seguro calcular cada uno de estos y luego sumarlos. Y lo segundo es que además, si lo hago así, es más rápido. Porque si tengo menos 1 y 1, son iguales, solo cambian los signos. Si tengo el par 2 menos 2, son iguales. Si tengo el par 3 menos 3, son iguales. Y normalmente el intervalo que doy de A a B suelen ser iguales pero con signo diferente para hacer un poquito de ahorro de tiempo.
Así que en este sentido de aquí mi recomendación es esta. Cada uno es libre de hacerlo. Y que después diga, no me dio tiempo el examen. Los exámenes dan todos tiempo de hacerse en 2 bloques. Depende ya las cuentas que uno haga. Sí, también otra parte es lo que siempre he dicho. Tenéis que saber optimizar los tiempos de un examen. Voy a hablar un poquito sobre ese aspecto. Optimizar los tiempos en un examen. Cuando yo tengo un examen, 1, 2, 3, 4, 5, 6 preguntas, si yo hago primero la pregunta 1, después hago la pregunta 2, luego la 3, luego la 4, luego la 5 y luego la 6, pues está muy bien, pero estoy seguro que eso no es la forma óptima de hacer ese examen en tiempo. ¿Por qué? Porque he cogido una solución que no he considerado nada. Es como si me dieran 5 lugares a los que tengo que visitar y sin preocuparme de dónde está cada lugar, los recorro en el mismo orden que me los han dado. Pues muy probablemente me haya dado una vuelta por toda la ciudad varias veces. Así que no es lo más óptimo. ¿Qué cosas tengo que considerar? Pues tengo que considerar 2 factores. El tiempo que me va a costar hacer una pregunta. Frente al dominio que tengo en esa pregunta. Es decir, ¿cómo de seguro estoy que voy a sacar, si esta pregunta vale 10 puntos, que voy a sacar 10 puntos aquí? Y la segunda, ¿cuánto tiempo me va a costar hacerlo? Porque si esta vale 20 puntos y estoy muy seguro que la puedo hacer bien y me cuesta 60 minutos resolverla y esta cuesta 10 puntos y estoy igual de seguro que me cuesta bien hacerla y cuesta 5 minutos hacerla, pues voy a empezar por aquí. Es decir, tengo que optimizar mi tiempo, que si por algún casual no termino el examen, pues haya hecho estas 5 preguntas y me quede a medias de esta. Y no sea al revés, que termine esta y me quede con todo este examen sin hacer. No tiene sentido. O sea, profe, Ponerse a... sería mejor otro punto y de esa pregunta, aunque sea sacar 5 y no quedarse ahí, pues, para Exacto. tener. Entonces, lo que estoy diciendo es que la pregunta de concavidad y convexidad de la primera gráfica, que dependía de si había derivado bien, es decir, ya aquí el dominio empieza a no estar tan bien, y que además sé que me va a costar un montón calcular una segunda derivada, que suelen ser más largas que las primeras, para 10 puntos, comparándolo con la del cohete, que valía también 10 puntos, o calculándolo con las 3 preguntas del seno y el coseno, que valían 30 puntos, y que posiblemente me iba a costar el mismo tiempo, no tenía sentido. O sea, no, aquí en ese examen tenía sentido empezar por el 1, pero no hacer la concavidad y la convexidad. O sea, comparemos lo que nos cuesta calcular una asíntota horizontal u oblicua frente a la convexidad. Calcular lo que me puede costar calcular los máximos y mínimos absolutos del seno y el coseno frente a la concavidad. O calcular cuánto me puede calcular la razón de cambio del problema del cohete, que es idéntico al del avión. Lo único que cambia son el eje. La X pasa a ser Y y la Y pasa a ser X, pero es el mismo problema. Frente a la de la concavidad. Entonces lo que yo digo es que tenéis que aprender a hacer los exámenes. Y decir, sí, pero es que luego el examen me sale desordenado. No si cada examen lo hacéis en una hoja distinta. Si el 1 lo hacéis en una hoja, el 2 en otra hoja, el 3 en otra hoja, el 4 en otra hoja, el 5 en otra hoja y el 6 en otra hoja, pues sí, tenéis un examen muy amplio, pero no está tan desordenado. ¿Que son las preguntas más cortas? Pues una en una carilla y otra en otra carilla. Da igual que en una hoja, en una carilla esté el 2, en la otra carilla esté el 4, si está bien indicado. Problema 2 y una carilla. Problema 4 y una carilla. Es decir, lo que sí que no podéis hacer es dejar los partidos. De que el ejercicio 2 esté en una carilla de una hoja y en la otra cara de la otra hoja. Pero si no tiene suficientes hojas, no hay ningún problema por hacerlo desordenado. Después lo ordeno. Entonces, es algo que es obvio y lo he puesto tal cual. O sea, imaginaros que os dan 5 lugares a visitar o que tenéis que hacer recados por la ciudad de Panamá, os dan 5 lugares y ni os penséis dónde están. Los recorrís en orden. Imaginaros la locura que podéis llegar a estar haciendo. Si tenéis suerte, pues no mucha. Y están más o menos ordenados.
pero si tenéis mala suerte podéis estar yendo de una punta a otra punta y regresando y volviendo a ir y volviendo a regresar. Entonces, pensar un poquito en eso de optimizar los tiempos cuando hagáis exámenes. Cualquier asignatura, de cualquier año. Y los baremos son estos dos. ¿Cómo seguro estoy de sacar todos los puntos? Habrá preguntas que digan, bueno, yo de 10 sé que voy a sacar 10, y otras que son de 10 diré, bueno, yo creo que esta no se me da muy bien, voy a sacar entre 3 y 7. Bueno, pues es un baremo. Pero incluso esto, si me cuesta 30 minutos y esto me cuesta 5 minutos, esto es mejor. Son más puntos por minuto. Estoy rentabilizando más el tiempo. Y después existe otro factor, y es que cuando yo llevo resuelto un examen y he llegado a la cantidad más o menos de 60 puntos, y todavía me faltan preguntas por responder, pero tengo 60 puntos y estoy más o menos convencido que tengo 60 puntos. La tranquilidad con la que afronto las preguntas difíciles, porque si me las he dejado aquí es porque son las difíciles. Una vez que tengo estos 60 puntos, pues ya las preguntas difíciles digan, bueno, voy más calmado. Ya no tengo ese nerviosismo que me va a producir hacer más errores. Es decir, que incluso aparte de la optimización del tiempo y puntos, también optimizo lo que es mi estado emocional a la hora de hacer un ejercicio. Si me pongo el primer problema, hacer el más difícil de todos, que me estoy un montón de tiempo, además tengo de decir, wow, no tengo ningún punto, esto es todo complicado, no sé ni por dónde voy, y además me ha salido un desastre. Y después te miras el reloj y te das cuenta que ya te has consumido la mitad del examen y que seguramente lo has hecho mal, el estrés que tienes con el resto de las preguntas es brutal. Entonces también hay otra idea de que salen mejor cuando voy asegurando puntos, porque el estrés va bajando. Entonces, muy importante saber gestionar el orden de las preguntas. Sí, se pueden responder en orden, pero estoy seguro que no es la mejor forma de hacer un examen. Bien, entonces veníamos aquí y nos dábamos cuenta que este valor estaba repetido, que por lo tanto son los mismos, pero con distintos signos. Evaluaba aquí el signo, pues todo era positivo, y por lo tanto aquí lo que tengo que hacer es sumar 20 más 12, 32. Y 32 menos 1.75, pues me da 33.75. Vamos a sumar de nuevo, 20, 32, sí, más 33.75. Y me sale lo que me imaginaba. Además, también me imaginaba otra cosa, que podría ser o no, porque no tengo ni idea de la gráfica, si de repente aquí baja mucho y aquí está casi pegadita. Aquí este área hubiera salido más pequeña que esta. Pero lo lógico de pensar es que esta debería ser mayor que esta. Pero no tenía por qué de ser mucho más grande este valor que este de aquí. Pero mala pinta no tiene que lo sea. Así que me quedo más o menos feliz con estos números. Ahora todo lo que me queda es responder. El área entre f de x y g de x es, pues esta suma. Menos 1.75 más 33.75. En este caso, cuando lo sumo, pues es más 34, 35, 50. Y repaso como siempre las cuentas. 75 y 75 es 1,50, así que me llevo 1 y 2, 35. Ok, podéis dejarlo así. Si sois muy tisquismiquis, le podéis poner unidades al cuadrado por ser un área. Dependiendo ya la parte ingeniería o física o la parte matemática de cómo os queráis quedar. Cualquiera de las dos me sirven. Voy a dejar el u cuadrado, porque al final es bueno que os vayáis acostumbrando. Unidades al cuadrado es el u al cuadrado. ¿Por qué? Porque o son metros cuadrados, o son centímetros cuadrados, o son millas cuadrado, o será algo al cuadrado porque es un área. O la unidad que sea, pero es un área, será algo al cuadrado. Bien, este es más o menos, como hemos visto, es bastante sencillo. Vamos a hacer otro problema más de esto de cálculo de áreas. En este caso me voy a un examen, creo que era 2016, no, 2015, y en la pregunta de cálculo de áreas había dos.
y me calcula, esto estaba en una línea, pero yo ya lo voy a escribir en 2 líneas. Me decían calcular el área, voy a borrar. Ok, y me ponía calcular el área entre f de x igual a x cubo más x cuadrado menos 4x más 5. Lo dicho, esto es una línea y aquí hay otra línea. E incluso cuando lo veis así en un enunciado, si vais a hacer una resta, poner una debajo de la otra. Es mucho más seguro restar bien si ponéis una debajo de la otra que si las tenéis en línea. En línea es muy más peligroso de que algo se reste mal. ¿Cómo me voy a dar cuenta de que se ha restado mal? Pues si tengo suerte, porque no me sale una raíz entera. Si tengo mala suerte, me sale una raíz entera y no me entero en todo el problema que resté mal. Y g de x, que en este caso era x cuadrado más 3x menos 1. Y me dicen, ¿en dónde? En el intervalo menos 3, 3. Así lo he copiado bien. X cuadrado, x cubo más x cuadrado menos 4x más 5, x cuadrado más 3x menos 1. Entonces, como he dicho, lo primero que hacemos es restar. A la hora de restar decido si es f de x menos g de x o g de x menos f de x. Normalmente lo que hago es buscar la que tiene el orden del polinomio más alto que me quede positivo al hacer la resta. Siempre va a quedar, pues siempre va a poder hacer que quede positivo. Bien, así que en este sentido, en este problema voy a hacer f de x menos g de x, estoy restando, y por tanto cuando resto es 1 menos 0 es 1, 1 menos 1 es 0, menos 4 menos 3 es menos 7, y 5 menos menos 1 es más 6. Voy a repasar esto para que no se me pierda. Bien, este es el polinomio. Ahora, en los exámenes, muy diferente de la vida real, cuando me dan un polinomio cúbico, como tengo que ser capaz de encontrar sus raíces, pues se va a asegurar que al menos una raíz, si el polinomio fuera de orden 4, pues sería al menos 2 raíces. Y si el polinomio fuera de orden 5, pues sería al menos 3 raíces. Es decir, que lo que se va a asegurar es que va a tener raíces enteras, hasta que me quede un polinomio de orden 2. Y cuando ya me queda un polinomio de orden 2, pues puedo tener raíces imaginarias o raíces feas, con muchos decimales. Ya ahí no me preocupa tanto el problema porque tenéis fórmula para sacarlas. Pero si las raíces son enteras por lo menos una, y ocurre en los exámenes, no en la vida real, pero en la vida real tengo otras herramientas para calcular las raíces, tiene que multiplicar, uy, se me fue el zoom, a veces cuando paso la mano por encima me lo detecta como un movimiento, como algo, y me hace alejar el zoom. Tiene que ser capaz de multiplicar a dividir al 6. Por lo tanto, ¿qué números enteros dividen al 6? El más menos 1, el más menos 2, el más menos 3 y el más menos 6. Estos son mis candidatos. Ni el 4, ni el 7, ni el 8 ya me pasé. Así que no es tan difícil donde tengo que buscarlos. Normalmente sustituyo aquí, sobre todo el 1 y el menos 1, y ya a partir del 1 y el menos 1 es más rápido en la división sintética que sí o sí voy a tener que hacer. 1, 0, menos 7 y 6. En este caso, si pongo 1, me doy cuenta que 1 menos 7 más 6 es 0, así que sé que el 1 es una raíz. Así que ya directamente, si no es cuestión de probar, normalmente los grandes no suelen ser los pequeños. Así que, lo cual me hace más fácil el probar y encontrarlo antes. Bien, bajo el 1, multiplico por 1, 1, multiplico por 1, menos 6, multiplico por 1 y 0. Y por lo tanto, tengo la raíz 1, me la voy a poner, a mí aquí lo que me importa es el 1, no tanto el polinomio. Y aquí lo que me queda es x cuadrado más x menos 6. Como aquí ya no tengo ni idea si la raíz era entera o no, pues no voy a seguir haciendo división sintética ni a buscar un a y un b enteros que multiplicados den menos 6 y sumados den 1. Aunque diga, hey, el 6 es el menos 1. Es decir,
No, esto tiene que ser más 6. No, porque no saldría esto. ¿Veis? No es tan bonito. Así que vamos a calcular a ver cuáles son. Serían menos 2 y 3 tiene que ser. Ajá, 2 y 3 multiplicado da 6 y sumado puede dar 1. Pero aún así no tengo que preocuparme. Menos 1 más menos 1 al cuadrado es 1, menos 4ac, menos por menos es más, así que más 24 entre 2, esto sale 25, así que la raíz es 5, y menos 1 más 5 es 4, entre 2, 2, y menos 1 menos 5 es menos 6, entre 2 es menos 3. Y compruebo que efectivamente sale todo bien. X menos 1, X menos 2 y X más 3. Efectivamente, la raíz de este es el 1, la raíz de este es el 2 y la raíz de este es menos 3. Cuando sustituyo aquí 2 sale 0, cuando sustituyo aquí menos 3 sale 0. Y cuando multiplico estos dos, pues menos 2 por 3 es menos 6 y menos 2 por más 3 es 1. Compruebo, porque a veces ponéis esto con el signo cambiado. Y aunque cuando escribís esto con el signo cambiado, este sale muy bien, pero este de aquí, la suma, me sale, en lugar de X, me sale menos X. Bien, pues esto es, quería poner color negro, f de x menos g de x. Y voy a separar el intervalo e incluso a intuir qué es lo que me tenga. Bien, tengo aquí el menos 3, no tiene que estar ni siquiera bien puesto en escala. Esto es un boceto, aquí la escala es lo menos importante, pero sí que tienen que estar ordenados. 1, 2 y menos 3. Bueno, ya el menos 3 lo tengo aquí. Luego tengo el 2 y el 1, por lo tanto 1 y 2. Uno y 2, marco mis tres raíces. Tengo tres raíces de multiplicidad 1, porque solamente está una vez repetida, multiplicidad 1 y multiplicidad 1. Calculo mi asíntota cuando x tiende hacia infinito y me doy cuenta que diverge a más infinito, es decir, que va a estar por la parte de arriba la gráfica. Para ello, pues cualquier número grande, 1.000.000, queda positivo. Y la de menos infinito queda negativa, es decir, que la gráfica por aquí viene así y que la gráfica por aquí viene así. Ahora me preguntas qué pasa por aquí en medio. Pues aquí tengo una raíz. Si la multiplicidad es impar, atravieso el eje. Si no, no. El 2 solo está una vez repetida, multiplicidad 1. Así que atravieso el eje. Y vuelvo a llegar aquí. Y en el 1, pues mira a ver otra vez si cruzo o no cruzo. En este caso, multiplicidad 1 es impar, por lo tanto sí cruzo. Muy bien. Y llego aquí. Y ahora en el menos 3, multiplicidad 1, así que sí que cruzo y menos mal porque si no hubiera cruzado algo mal hubiera tenido. Igual me confundí con las raíces, con la multiplicidad o algo raro estaría pasando aquí. Pues me doy cuenta que cuando calcule ahora las integrales en esta zona y en esta zona, la primera me va a salir positiva, o en azul, esta me va a salir negativa y esta me va a salir positiva. Y hacer esto cuesta 5 segundos. Estirar las asíntotas en un polinomio no hay ningún problema. Y a continuación mirar a ver cómo va cambiando el signo aquí según voy cruzando o no los ejes. Bien, ahora sí vamos a resolverlo. Tengo que hacer la integral, es decir, primero calcular una primitiva. Así que integro. Lo dicho, el símbolo de integral, este es mi símbolo rápido. Símbolo de integral es esa S estirada. Así, esto incluso un poquito en diagonal, por la S, en diagonal, pero muy ligero la diagonal de la integral. Veamos. X cubo menos 7x más 6. Recordamos que si lo escribimos así tengo un error.
tengo que escribir el diferencial de x y hagamos la integral. A comprobar de nuevo. X cubo menos 7x más 6, bien. Integramos de x cubo, pues tiene que ser x a la cuarta, y cuando derivo me sale un cuarto, menos 7. De x tiene que ser x cuadrado, y cuando derivo me sale un 2, y más 6. Y de 1, pues es x, y cuando derivo no sale nada. Y una vez más, procuro no olvidarme de esto, porque ya tendría 2 errores de escritura, pero 2 errores. Bien, una vez que tengo calculadas las primitivas, teniendo cuidado con los puntos donde puedo fallar al escribir mal, vamos con calcular ya el área en cada una de esas secciones, es decir, las integrales definidas. La primera sección es de menos 3 a 1, porque tengo que hacer de menos 3 a 3, colocar mis raíces y ver los intervalos que tengo. Y aquí solo tengo 2 porque coincide el menos 3. Así que tengo menos 3. De hecho, la integral entre a y a de f de x diferencial de x es 0. Porque esto va a ser f de a menos f de a. O porque la base vale 0, no mide nada. Bien, eso como curiosidad. Así que no pongáis la integral de menos 3 a menos 3, que sale 0. Bien. De menos 3 a 1, f de x menos g de x diferencial de x, si no quiero copiar esto. Y la integral entre 1 y 2, si sí lo quiero copiar, pues lo puedo copiar. Lo he dicho indiferente, x cubo menos 7x más 6 diferencial de x. Y me falta el intervalo del 2 al 3. Esta ya no se parece nada a una integral. Ahora sí. Integral de entre 2 y 3 de x cubo menos 7x más 6 diferencial de x. Bien, parece que son muchos puntos, pero no son tanto. Tengo el 1 repetido, el 2, es decir, no, el 1, tengo el menos 3, el 1 y el 2, son 4 puntos realmente donde voy a evaluar. Pongo aquí una primitiva, un cuarto de x a la cuarta, menos 7 medios de x al cuadrado, más 6x, entre menos 3 y 1, y aquí igualito. E intentar que sí que sean iguales. Más 6x entre 1 y 2. Ok, repasando que estuviera bien copiado. Un cuarto de x a la cuarta, menos 7 medios de x cuadrado, más 6x entre 2 y 3. Y vamos con los valores. En el 1, pues todavía es fácil. Es un cuarto, que es 0.25, menos 7 medios, que es menos 3.5, y 6. Voy a ver los signos, esto es positivo, así que positivo, negativo, positivo. Y evaluar un cuarto es 0.25, la mitad de 7 es 3.5 y 6. Y vamos a sumarlo. Lo he dicho, recomiendo la calculadora. Yo creo que lo primero que puedo hacer, no sé si este o este, vamos a sumar estos. Esto es 2.5, ¿no? 2.5 y 3.5, 6. Ok, y ahora le sumo 2.75, pero vamos a comprobar que esté bien sumado, lo he dicho. Calculadora 2 veces. Si ahora hago las cuentas al revés con estos dos, me sale menos 3.25 y efectivamente menos 3.25 más 2.75 llego a 6. 5, sí, está bien sumado. Esto es lo más peligroso de este ejercicio, sumar o calcular estos tres valores. Es peligrosísimo y se tiende a hacer mal, y en algún momento yo lo voy a sumar mal porque es probabilidad, y estoy haciendo y haciendo y haciendo, y contra más paréntesis escriba, antes llegará al que escriba mal.
por mucho que intente repasar las cuentas. Vamos con este. Como tengo que dividir 3 entre 4 o un múltiplo de 3 entre 4, ya no me preocupo y voy por la calculadora. Bien, primero voy con los signos. Esto va a ser menos. Este signo va a ser al cuadrado, por este también va a ser, perdonad. Este símbolo va a ser a la cuarta, así que va a ser más. Este es al cuadrado, es más, por menos es menos. Y en el último sí que va a ser menos. De hecho, el último lo puedo poner que es menos 18. Bien, 6 por menos 3, menos 18. Ahora sí, vamos con estos. 3 a la cuarta, 3, 9, 27, 81, o 9 por 9. Y 81 entre 4, me sale 20.25. Y el de aquí, al cuadrado es 9. Y 9 por 7 dividido por 2 me sale 31.5. Hacemos las restas, ya que tengo la calculadora, pues no me va a complicar y no la voy a hacer mental. Y me queda 30, o consigno 20.25 menos 31.5 menos 18. Me sale menos 29.25. Y voy a rebasar. Si las hacéis en Windows, Windows tiene la buena costumbre de poner arriba de la cuenta la operación que habéis hecho. Es otra forma de comprobar. 20, que no haya ningún signo cambiado, es decir, que no reste o sume mal, o que no cambie algún número de estos, que es lo que llamo yo el teorema del dedo gordo. Tengo el dedo gordo y aprieto la tecla que no es en la calculadora. 20.25 menos 31.5 menos 18, sí. Bueno, pues tengo que hacer esta resta y me sale menos menos, por tanto me sale positivo. Y 29.25 más 2.75, sumo esto 30, me sale 32. Y repaso de nuevo. 75, porque es lo más, digo, lo más peligroso. 75 y sobre todo dependiendo a qué hora os hayáis levantado y cuánto llevéis haciendo el examen. Y lo cansado que estéis. Esto es bueno hacerlo fresco. Pero es largo. Así que ahí hay una contraposición. Aquí lo más rápido va a ser hacer las integrales. 1, ajá, me sale 30 y por, más 2, 32. Ok, y sale positivo. Sí, está bien, sale positivo. Vamos con la integral entre el 1 y 2. No escribáis esta línea de aquí en el examen. Yo la estoy haciendo simplemente para fijaros. Escribirlo hebro en negro. Esto es en 1, así que cuando evalúo esto en 1 sigue siendo 2.75. Y vamos a evaluar en el 2. Bien, en el 2 igual es más fácil que tener que usar una calculadora, no van a salir decimales, por suerte. Y tengo 2 a la cuarta, que es 2, 4, 8, 16. 16 entre 4, 4. Bien, los signos. Este es positivo. Este de aquí va a ser negativo. Y este de aquí va a ser positivo. Bien, lo dicho, 4. Ahora, 2 al cuadrado, 4 entre 2, 2 por 7, 14. Y ahora este, que es 2 por 6, es 12. Repaso, más, menos, más. Y 16 entre 4 es 4. 2 por 7 es 14 y 2 por 6 es 12. Sumo 16 menos 14 es 2. Y 2 menos 2,75, pues por poquito, pero sale menos 0,75. A ver, ¿está bien? 16, sí, sale 2. Este es el mismo. Y sí, sale esto. Que salga mucho, salga poco, no lo sé, porque eso va a depender si la gráfica es así o la gráfica es así. No tengo ni idea, no la estoy pintando. Aquí la única apreciación que he hecho es de signo, de decir que este tenía que ser negativo. Pero cómo de grande es o cómo de pequeña es esa área de esa región, pues no porque esto sea más grande, tiene que ser más grande. Es bueno, pero no tiene por qué, no lo sé. Bien, y vamos con la última. Una vez más.
Este baja aquí. Y lo bueno es que el 3 ya lo he hecho. Ya ha sustituido el valor 3. Ahora lo único que me preocupa son los signos. En este caso, mi signo va a ser positivo, negativo y positivo. Cuando sustituye aquí el 3, positivo, negativo, positivo, y los valores los que puse aquí, es decir, 20.25, 31.5 y 18. Ya hice 3 a la cuarta entre 4, o 3 al cuadrado por 7 entre 2. Ya estas cuentas están hechas. Así que esto, que no tenéis por qué hacerme caso y podéis hacerlo como queráis, es algo que ya lo tengo ganado. Bueno, ya que tengo la calculadora aquí al lado, no me va a complicar. 20.25 menos 31.5 más 18 me sale 6.75. Y compruebo en la calculadora que esté bien. Como me pone las cuentas, pues compruebo que lo que he calculado es lo que quería comprobar. Sí. Y bueno, hago esta resta y me queda 4.75. Y ya tengo la solución. El área de este problema, que era el ejercicio de examen, era igual a pues, sumarlas en valor absoluto. Lo hago así porque cuando lo explicaba de otra forma, a veces la gente no la sumaba bien o no lo calculaba. Creo que esto es bien gráfico. Aquí no es un igual, es un es. Pero bueno, ahorita en un igual tampoco. Bueno, pues sumo esto. La suma de todas en valor absoluto. En este caso, 0,75 más 4,75 es 5.5 y cuando se lo sumo aquí, 37.5. A ver, 5.5 sí, y cuando se lo sumo aquí, 37.5. Perfecto. Entonces, alguna duda o pregunta, como veis es bien mecánico. Vamos a hacer estos problemas de cálculo de área entre dos regiones con polinomios. Es decir, siempre vamos a tener aquí un polinomio. Uy, que ya. Y aquí otro polinomio. Así que la resta será un polinomio, no sé si de orden 3, de orden 2, de orden 4. Van a tener que calcular sus raíces y colocarlas. Lo mismo que me cuesta colocarlas, me cuesta decir cómo van a ir las áreas. Y finalmente calculo, y ahora con toda la calma del mundo, que pues, con 3 bloques vais a tener toda la calma del mundo, vais a tener todo el tiempo del mundo, os aseguréis de hacer esto bien. Los números que están... ¿Sí? Lo que no entiendo todavía es por qué el punto 3, cuando solamente Sí. teníamos 1, 2 y menos 3. Ah, no, yo primero tengo mi intervalo. ¿De dónde a dónde integro? Si no hubiera puntos aquí en medio, pues sería mi integral entre menos 3 y 3. Sin embargo, como tengo raíces por el medio, las raíces que me aparezcan tengo que dividirlo. Y por lo tanto, va a tener que dividir en esta región y en esta región. Así que voy a tener que dividir esto en 3 integrales. ¿Sí lo entiendes? Sí, ahora sí. Entonces, que coincida esto con esto, pues bueno, coincide. Al final me da igual que coincida o no. Yo lo que me estoy fijando es en los intervalos que me han quedado entre menos 3 y 3. Profe, una pregunta para ver si me puede aclarar el tema. Cuando bosquejo la gráfica, ahí mismo donde está ahí a la izquierda, Sí. por ejemplo, cuando ya sé que va para si es positivo, si es negativo, que es esa multiplicación, si es par, impar. O sea, Ajá. que me la memoria ahí, cómo se Ok, procede en esa mira, manera. voy a hacer varios ejemplos de gráficas. ¿Sí? Esta de aquí tiene estas raíces. Y las dibujo.
en orden. La de menos 4. Aquí la menos 2. Aquí estaría el 0. Y la del 3. De hecho, no tiene que estar tampoco muy a escala ni nada. Pongo mis raíces. Menos 2, 3 y menos 4. Ahora me fijo cómo va la gráfica por esta zona, si está por la parte de arriba o si está por la parte de abajo. Y como digo, viendo qué ocurre en el infinito o viendo qué ocurre en el 1.000.000. Este polinomio es x a la cuarta más no sé cuántos datos, porque es x cuadrado por x por x. Así que en este sentido, de todas formas tenéis el f de x menos g de x. Lo que no tenéis es esto escrito así. Os dais cuenta que por aquí viene así. Y por aquí, pues lo mismo, sustituyo el menos 1.000.000. Y en menos 1.000.000 me doy cuenta que también sale positivo. Es decir, que este de aquí, por este extremo va a salir positivo y por este lado la gráfica también va a estar por encima de la raíz, va a salir positivo. Y ahora vamos con los cruces. Por ejemplo, por aquí. Llego al 3 y el 3 tiene multiplicidad 1, solo está una vez repetida. Así que sí cruzo y me voy hasta la siguiente raíz, que es el menos 2. Esto ni siquiera es un boceto porque no sé ni idea de cómo hago esto, ni dónde está el mínimo, que habrá uno seguro, ni nada, pero sé que hace esto. No me está preocupando cómo de fiel es este boceto. Lo que me preocupa es si está por encima o por debajo la gráfica del eje. Y llego al menos 2. Y cuando llego al menos 2 me doy cuenta que tiene multiplicidad par. No atravieso el eje. Vuelvo a ir por abajo. De hecho, seguramente esto haga así. Pero no me estoy preocupando ni siquiera por eso. Y vuelvo hasta mi siguiente punto, el menos 4. Y el menos 4 tiene multiplicidad impar, así que la atravieso. Y menos mal porque tenía que quedar aquí arriba. Entonces, si me hubieran dicho cuánto valía la integral entre menos 5, o en azul que se ve mejor, y 5, pues me hubiera dado cuenta que esta zona de aquí, cuando haga la integral de menos 5 a 4, saldrá positiva. Cuando haga esta integral me va a quedar negativa, esta me va a quedar negativa y esta me va a quedar positiva. Entonces, cuando yo hiciera la integral de esto, lo que sea que salga aquí multiplicado, porque para integrarlo necesito un polinomio, y divida a esto, yo no solo voy a saber que tengo que hacer la integral en estos intervalos, en este, en este, en este y en este, sino que lo mismo que me cuesta calcular los intervalos, sé que primera me va a salir cuando haga la integral definida, me va a ser positiva, esta negativa y esta positiva. No sé si ahora sí lo vistes. Sí, ahora sí lo vi. Gracias. Entonces, y da igual si hubieras tenido esto a la cuarta. Por supuesto, la gráfica cambia, pero la multiplicidad de esto es par y esto no cambia. Y si esto hubiera sido al cubo, por supuesto, la gráfica cambia, pero tampoco va a cambiar esto de aquí, porque el 3 también lo atraviesa. Entonces, es algo curioso, pero... Y esto es por esto. Atraviesa. No atraviesa. Ya los desplazamientos da igual. Atraviesa. Entonces, como la parábola, pero todavía más pronunciada. No atraviesa. Y así me puedo ir yendo con x a la cuarta, x a la quinta, x a la sexta, x a la séptima, dibujando. Iréis viendo que atraviesa, no atraviesa, atraviesa, no atraviesa. Pues eso mismo es lo que está pasando aquí cuando lo estoy multiplicando por otros factores. Lo que si multiplico esto
por esto, pues va a quedar atravesado o no. Entonces, es más o menos un poquito para por qué funciona así. No es tan extraño que esté funcionando así. Entonces, es fácil de ver cómo van a quedarme las áreas. Bien, regresemos. Ah, no, ya creo que terminé en este problema. Vamos, si queréis, con otro problema antes de empezar a hacer integrales. O primero voy a ver cuánto me queda de clase. 7:50, 8:40, 9:30. No voy a hacer integrales y la semana que viene regreso a hacer prácticas de problemas de áreas y de problemas de integrales. Bien, habíamos visto integrales. A veces, como digo, se le pone el apellido de integrales indefinidas. Habíamos visto que por intuición, pues mientras la intuición funcione, está bien. Pero, ¿qué pasa cuando la intuición no funciona? Y esta por intuición incluso se puede hacer. Y ahora, ¿cuál es la integral de tangente? Yo no se me ocurre nada que derivando sale una tangente. Así a bote pronto. No, un seno no, un coseno no, una secante no, una cosecante no, una cotangente no, una tangente tampoco. ¿Y ahora qué hago? En fin, mi intuición no me dice nada. Bien, lo primero es que cuando vamos a hacer integrales con funciones trigonométricas, es escribirlas en función de funciones trigonométricas. Y habíamos visto que funciones trigonométricas únicamente seno de x y coseno de x. Incluso cuando veíamos no nos aprendíamos la derivada de la tangente. Al final sí porque lo usábamos mucho, pero realmente no es algo que tuviera que aprenderme en una tabla. El día de mañana, si se me olvida, no pasa nada. Me sé cuánto es la del seno y del coseno, que no se me puede olvidar, y hago pues la regla del cociente. Y sale. Es decir, que no es un trauma el que se me olvide cuánto es la derivada de la tangente. Las que me tengo que saber son estas, que es la trigonométrica. Así que lo escribo así. Igual aquí ya a algunos se le ocurre por intuición qué derivada es, a otros no. Y aquí viene la primera técnica de integración y única técnica de integración que se ve en cálculo 1. Y además, y en cálculo 1, además, esta técnica de integración es únicamente cuando pues, es como un camión o un autobús de grande lo que hay que hacer, que es cambio de variable. Cuando yo hago un cambio de variable, pues normalmente el cambio de variable es u igual a lo que me molesta. Suelen ser los cambios de variable. Y en este caso, pues no va a ser u igual a la tangente, porque ya he dicho que no sé qué hacer con ella, sino que normalmente también digo, no seamos tan avariciosos en los cambios de variable. Aquí quedan dos opciones, o hago u igual a seno de 4x, o hago u igual a coseno de 4x, no hay muchas opciones. Con la práctica, pues podréis decir cuál es la buena. Pero veamos cómo funciona este cambio de variable aquí, en una integral. Bien, lo que está claro es que para que esto sea cierto, que esto es una igualdad, estoy diciendo que esto es lo mismo que lo de aquí, tendré que hacer la misma operación a izquierda y derecha. Si no hago la misma operación a izquierda y derecha, pues no tiene sentido lo que estoy haciendo. Lo digo porque aquí podría llegar a cambiar perfectamente la u por estos. Pero el problema que tengo es cómo queda el diferencial de x, porque yo necesito ahora un diferencial de u. Y también hay que cambiarlo. Bien, vamos a irnos primero a echar cuento de algo que no tiene nada que ver con cálculo 1. Bueno, sí, pero no.
ecuaciones en derivadas ordinarias. Y nos vamos a ir hasta aquí. Y vamos a hablar del operador diferencial. Como entenderéis, solo estoy echando cuento, no tenéis que quedaros con la idea, más que con la idea de algo general, pero no tenéis que saberlo. Ya lo aprenderéis. Operador diferencial se suele escribir con una D, que se aplica a funciones y se suele aplicar a funciones de varias variables. Esas funciones de varias variables vienen en cálculo 2. Pero operador diferencial hay que irse hasta ecuaciones en derivadas ordinarias. Es la derivada parcial de f respecto a x, diferencial de x, más la derivada parcial de f respecto a y, diferencial de y. Es decir, la derivada parcial respecto a cada una de sus variables, diferencial de x, y respecto a la otra variable, diferencial de y. Bien, las derivadas parciales, si las veréis en cálculo 2, simplemente deciros que cuando yo estoy haciendo la derivada parcial, por ejemplo, de 4x cuadrado y respecto a x, aquí lo único que tengo que hacer es que todo lo que no sean x, imaginarme que son constantes. Es decir, tal vez en lugar de pensar que esto es una y, pensar que esto es 7,1 o 7, aunque es una y. O una a, tal vez mejor. Que esto fuera 4ax al cuadrado. Pues la derivada de 4ax cuadrado ya nuestro cerebro no tiene problemas y dice, hey, pues eso es 8xa. La constante sale fuera y la derivada de x cuadrado pues es 2x. Bueno, no era una a, era una y. Y por lo tanto, la derivada parcial de 4x cuadrado y es 8xy. Lo dicho, ni siquiera tenéis que prestarle mucha atención. Y lo mismo, la derivada parcial respecto a y de 4x cuadrado y es imaginarme que todo lo que no tiene y son constantes. Es decir, que esto no es una x, sino que esto es una a, es una constante. Y cuando derivo esto, pues el 4a cuadrado sale fuera como buena constante. Y la derivada de y respecto a y, pues es 1. Así que me queda 4x cuadrado. Eso quiere decir que si yo hubiera estado calculando el diferencial de 4x cuadrado y, me saldría esta derivada respecto a x más esta derivada respecto a y. ¿Y a qué viene este cuento? Pues este cuento viene a que la operación que vamos a hacer aquí para mantener la igualdad es ese operador diferencial. Y para hacer ese operador diferencial vamos a entender que esto es una función f que depende de u y de x y que esto es una función g que también depende de u y de x. Es decir, que es el mismo operador respecto a funciones de u y x, a la izquierda y a la derecha. Y cuando hago esto, pues me queda la derivada de este respecto a u, pues eso es 1 por diferencial de u, más la derivada de este respecto a x. Y si lo quiero ver un poquito más aquí, cuando yo derivo respecto a x esta u, que realmente es una constante porque no tiene x, pues sale 0. Y aquí pasa lo mismo, cuando yo derivo esto respecto a u, que no tiene u, sale 0. Y cuando derivo esto respecto a x, pues me queda 4 coseno de 4x diferencial de x. Normalmente tampoco veis esto. Simplemente os dicen, mira, deriváis esto respecto a u diferencial de u, o a veces ni siquiera eso, a veces os dicen que eso es diferencial de u a secas, y deriváis esto respecto a x diferencial de x. Este es el cambio de variable. Y parece que es algo mágico, porque aquí como que deriváis respecto a u, aquí deriváis respecto a x y milagrosamente la igualdad se mantiene, lo cual pues no tiene ninguna lógica ni sentido. No puedo hacer cosas distintas a la izquierda y a la derecha y pretender que sigue siendo la cosa igual. Bien, esto es realmente lo que hacemos. La ventaja de aprenderse esto es que mientras que aquí no tenga x, ni aquí tenga u, que es lo que sucede en el 99.999999% de los cambios de variable, pues es muy fácil.
es la derivada de esto respecto a u diferencial de u y la derivada de esto respecto a x diferencial de x. Aquí me he dejado la x. Pero este cambio de variable, y la ventaja de saberse hacer esto, es que yo también podría haber hecho este cambio de variable. Y este cambio, cuando tomo este operador diferencial, pues es la derivada de esto respecto a u, diferencial de u, y la derivada de esto respecto a x, diferencial de x. También se puede hacer un cambio de variable no u igual a seno de 4x, sino 2u igual a esto. O incluso podría hacer un cambio de variable de esta forma. Y en este caso sería menos seno de u diferencial de u igual a diferencial de x. Entiendo qué es lo que está sucediendo. Realmente estoy haciendo esto. Pero como aquí nunca va a haber x, pues no siempre va a ser más 0 diferencial de x. Como aquí nunca hay u, siempre va a ser 0 diferencial de u, y al final se va a quedar pues con esa idea de la derivada de lo que escriba aquí respecto a u diferencial de u y la derivada de lo que escriba aquí respecto a x diferencial de x. Pero por lo menos os menciono qué es lo que hay detrás. Y os quedéis tranquilos de que sí, se está haciendo lo mismo a la izquierda y a la derecha. Para poder hacer derivadas parciales necesito cálculo 2. Para poder entender qué significa este diferencial de x necesito ecuaciones en derivadas ordinarias. Así que con el tiempo se irá dando. Bien. Para nosotros, voy a borrar todo esto. O voy, mejor dicho, voy a ir, para no borrarlo. Tengo la integral de tangente, que era seno de 4x coseno de 4x diferencial de x, y aquí los únicos cambios de variable que puedo hacer o es este o es este. ¿Qué hacéis? Pues aquí se prueba y a ver cómo queda. Si lo que queda bien, pues me quedo con él y sigo haciéndolas. De hecho, aquí el cambio es u igual a coseno de 4x. Hagamos este. Esto implica que la derivada de esto respecto a u, diferencial de u, tiene que ser igual a la derivada de este respecto a x, derivada de x, diferencial de x. Bien, repaso, derivada de respecto a u, bien, derivada respecto a x. Menos 4, la del seno es el menos, seno de 4x, y de 4x regla de la cadena es el 4. Bien, normalmente cuando hacemos estas cosas se puede hacer en varios campos, pero todo lo que aquí aparece con x tiene que quedar en us. Así que mi recomendación primero escribir aquí algo que tenga x y que tenga us no tiene sentido. Y es peligrosísimo. O tengo x o tengo us, pero no puedo tener las dos cosas juntas. Bien, sin embargo, lo que sí que puedo hacer es cuentas. Entonces yo normalmente lo que recomiendo es que cuando hagáis las cuentas, me pongáis aquí unas comillas, como diciendo, estoy haciendo cuentas. Esto realmente no es un igual, porque no he terminado de hacer el cambio. O sea, realmente significa que todavía estoy haciendo el cambio de variable. Bien, mi primera recomendación es empezar siempre con el diferencial de x. Para hacer el diferencial de x tenéis dos opciones. Una es despejar. Si diferencial de u. Esta siempre funciona, a veces es más larga, pero va a funcionar siempre. Que es si diferencial de u es menos 4 seno de 4x diferencial de x, pues si despejo, me queda que 1 entre menos 4 seno de 4x diferencial de u es igual a diferencial de x, y lo escribo tal cual. Es decir, seno de 4x, coseno de 4x, y ahora este es el primer cambio que hago,
me queda esto de aquí. Simplifico. Y ahora lo que queda aquí voy a tener que hacerlo con esto. En este caso queda fácil. Si me hubiera quedado un seno, tengo que recordar que el seno por lo tanto, bueno, al revés. Sí, así. Por lo tanto, esto escrito en us hubiera sido esto de aquí. Para cuando os quede seno de 4x y vuestro cambio sea u igual a coseno de 4x. En este caso tengo suerte y no queda ningún seno de 4x. Y por lo tanto, estas son mis cuentas. Ahora sí puedo seguir porque he terminado de hacer mis cuentas. ¿Y qué me queda? Pues que esto es una u, por lo tanto me queda menos un cuarto de 1 entre u diferencial de u. Bien, la otra posibilidad es darme cuenta que igual esto ya lo tengo aquí. Y por lo tanto lo único que tengo que pasar es el menos 4. Al final es lo mismo, si me doy cuenta, pues genial, si no, voy a simplificar. Es decir, no importa mucho. Ah, ya tengo seno de 4x diferencial de x. Ah, pues entonces lo único que tengo que escribir es que seno de 4x diferencial de x es un menos un cuarto diferencial de u. Y lo reemplazo. El seno de 4x diferencial de x, todo ello lo reemplazo por menos un cuarto diferencial de u, que es exactamente lo que he hecho aquí. Reemplazar esto por menos un cuarto diferencial de u, que es lo que me ha quedado. Una vez que reemplazo el diferencial de x, todo lo que queda en x tengo que pasarse a u. No me pueden quedar x y u. Bien, ¿y ahora esta integral es inmediata? Pues sí, porque esto es un polinomio, esto es un x elevado a n, y los x elevado a n son inmediatos. Pero, hey, es 1 entre x. Es decir, esto no viene de u. Cuando derivo u, me queda 1. Ni viene de u elevado a menos 1. Cuando derivo u elevado a menos 1, me queda menos 1 por u elevado a menos 2. ¿Y qué pasa con este del medio? Ni tampoco es 1, que cuando derivo 1 queda 0. Este es logaritmo natural de u, 1 entre u. De hecho, aquí es cuando me doy cuenta que lo de arriba es la derivada de lo de abajo, que a veces es también lo que yo digo. Siempre que tengáis una fracción, cruzad los dedos y mirad a ver si tenéis suerte y lo de arriba es la derivada del de abajo, salvo constantes. Que todo lo que tenéis es un logaritmo natural. Es decir, que si yo tengo esta integral, x al cubo más 3x cuadrado más 5x más 1, y aquí arriba tengo 3x cuadrado más 6x más 5, o tal vez esto multiplicado por 2, pues como lo de arriba es la derivada de lo de abajo, multiplicado por una constante, pues lo que tengo es que esto es el logaritmo natural de lo de abajo. Y cuando lo hago, me doy cuenta que me sale 3x cuadrado, no sé qué, no sé cuántas, y que me falta un 2. Pero ya está hecha. Entonces, siempre suele ser un consejo en las integrales cuando tenéis fracciones, lo he dicho, cruzar los dedos y ver si hay suerte y lo de arriba es la derivada de lo de abajo. Por ejemplo, o aquí, así a secas. Esto es la derivada de lo de abajo. Así que esto viene de un logaritmo natural de exponencial de 2x más 1. Derivo, porque es mi intuición, me queda 1 entre el argumento, 1 entre u, por la derivada de lo de dentro. Me doy cuenta que falta, un 2, por lo tanto, un medio, más una constante. Si no me doy cuenta, pues aquí el cambio de variable, u igual a exponencial de 2x, seguramente ya os habría dado que eso era un logaritmo natural. Es decir, que tampoco uno se tiene que preocupar. Con este cambio de variable, esta sale. Ya lo haremos después. Y con este cambio de variable también sale. Al final es u a algo que hay aquí. Pues o hago este o hago este.
Pues mira, los dos me dan lo mismo. Tampoco estos cambios de variable en cálculo 1 van a ser tan así, tan secretos. De hecho, el arcotangente se calcula así. El arcotangente sale de la integral, no de la derivada. Por eso no se está viendo el arcotangente en cálculo 1. Bien, pues tengo esto, que digo, ahí es un logaritmo natural de u. Así que esto es igual a menos un cuarto. Esto, por intuición, digo que viene el logaritmo natural de u, y cuando lo derivo, pues acaso, mentalmente, como siempre digo, pues me queda 1 por u. Así pues es esto, no tengo que multiplicar por ninguna constante, más una constante. Bien, tener cuidado que aquí, cuando termino de integrar, ya me aparece la constante. La constante no me va a aparecer cuando escribo mi solución. La constante me va a aparecer cuando tengo una integral, tengo un igual y aquí tengo las primitivas. Aquí tengo que tener todas las primitivas. Bien, a mí me han dado la integral en x, tengo que dejar la respuesta en x. Así que tengo que deshacer el cambio. Para deshacer el cambio, pues este es fácil porque es logaritmo natural de u. Así que esto es menos un cuarto, logaritmo natural de coseno de 4x más una constante. Si tengo dudas de hasta dónde llega el argumento, pues se lo pongo entre paréntesis. Si yo hubiera hecho el otro cambio de variable, el seno, pues veamos a dónde me lleva, por curiosidad. Lo dicho, hacemos el cambio, u igual a seno de 4x. Aquí solo hay dos opciones, o hago esto o hago este. Cálculo 1. Los cambios de variable no son muy elaborados. En cálculo 2 no es que sean elaborados, pero me dicen que si tengo que hacer la integral de 1 entre raíz de 2x cuadrado más 1, me dicen cómo va a ser el cambio de variable. Que son de esos cambios de variable extraños, en el que me dice que es cuadrado, es suma. Si es suma creo que es tangente, ¿no? A ver, tangente es seno cuadrado entre coseno cuadrado, es 1 menos seno. Así que es la cosecante al cuadrado menos 1 la que es la tangente, pasa si es tangente. Este cambio de variable en cálculo 2, y veremos por qué, me dicen que tiene que ser tangente de u igual, uy, esto ya es un 2x, habrá que meter, podría, va a poner un 4 para que sea más visual. Tendría que ser igual a 2x. Pero eso ya es cálculo 2, como digo, no es obvio. Pero tampoco es que serán técnicas de integración. Y si tenéis una raíz, pues tenéis que hacer lo que yo siempre digo, razones trigonométricas, para que se vaya al cuadrado. Bien, aquí sí es obvio, o es seno o es coseno. Probar y la que funcione. En este caso, el cambio de variable sería la derivada de esto respecto a u. Y voy a escribir siempre el 1, porque si no, y pensáis que siempre es diferencial de u, pues no sabréis hacer el que acabo de hacer. Este cambio de variable sería 1 entre coseno cuadrado de u, diferencial de u igual a 2 diferencial de x. Derivada respecto a u, derivada respecto a x. Que realmente lo que estoy haciendo es tomar el operador diferencial a izquierda y derecha. Eso es lo que hay detrás. Bien, pues derivo esto respecto a x. 4 coseno de 4x diferencial de x. Y lo primero que voy a hacer es sustituir esto. Pero como no estoy terminando de hacer cuentas, es muy peligroso que creéis que sí, y de repente pues decís, pues la integral respecto a u y las x son constantes y salen fuera de la integral. No. O integro solo con la u y las x las dejo por ahí volando y no hago nada con ellas. No. O tengo x o tengo u, pero u y x mal. Así que pongo estas comillas para que nuestra cabeza sepa que no he terminado de decir aquí esto es igual. Estoy haciendo cuentas. Es un recordatorio de que estoy haciendo cuentas. Pero sí es fácil hacerlo en dos pasos. Primer paso, el diferencial de x. En este caso, pues despejo. Y por lo tanto, cuando despejo, me queda que 1 entre 4 coseno de 4x diferencial de u es
mi diferencial de x. Pues lo escribo. Ya me preocuparé ahora por el resto. Ahora mismo lo único que me he preocupado es por cambiar el diferencial de u en mi cambio de variable. Bien, ya el diferencial de x está cambiado. Ahora aquí tengo que cambiarlo por u. Y las u son seno de 4x. Pues la arriba es fácil, es una u. El 4 pues también. Y el coseno cuadrado de 4x que me está saliendo aquí. ¿Cómo lo escribo en función de senos? Porque la u es seno de x. Pues bueno, esto es fácil. Esto es 1 menos seno cuadrado de 4x. Así que esto es 1 menos u al cuadrado. Bien, aquí tengo dos vías. La primera vía, cuando sepa hacer separación de fracciones, que si no es hoy es mañana. La segunda vía, ver que lo de arriba es la derivada de lo de abajo. Porque la derivada de esto, más allá de este 4, que es una constante y la puedo sacar fuera de la fracción, arriba tengo la derivada de lo de abajo. Genial. Esto es un logaritmo natural. Si no veo este logaritmo natural, no importa. Puedo hacer otro cambio de variable. V suele ser el siguiente después de la u. Es igual a 1 menos u cuadrado. Por lo tanto, 1 diferencial de v es menos 2u diferencial de u. Cuando hago este cambio de variable, de nuevo, si lo hago por pasos, diferencial de u es el 1/4, que no se me olvide. Ahora sí. Si queréis, saco un poquito el 4. Diferencial de u es 1 menos 2u diferencial de v. Pasa dividiendo. Y ahora simplifico las u's. Pero esto es porque vi que esto era la derivada. Se puede escribir directamente por intuición logaritmo natural y derivar. O se puede hacer un cambio de variable más. Cualquiera de las dos opciones van a funcionar. Y esto es v. Así que esto me queda menos 1/8 cuando saco la constante fuera. Y me queda integral de 1 entre v diferencial de v. Es decir, menos 1/8 de logaritmo natural de v más una constante. Y ahora empezar a deshacer los cambios. Os lo dicho, de aquí también podría haber visto de como esto es la derivada de esto, salvo alguna constante, tengo un logaritmo natural de lo de abajo. Cuando derivo esto, porque esa es mi intuición y siempre que tengo una intuición, pues, y sobre todo en intuiciones tan grandes, se deriva. Cuando derivo, me queda esto. Me doy cuenta que sí, que esto es lo que tenía, pero que esta constante tiene que aparecer aquí dividiendo. Bueno, pues es exactamente lo que he hecho aquí. Es decir, o lo hago con un cambio de variable, con las u's, o lo hago directamente por intuición, porque la derivada de lo de arriba es lo de abajo. Bien, en este caso tengo que ir deshaciendo. ¿Quién era v? Pues v es 1 menos u cuadrado. Donde vea v's, tengo que escribir esto, lo dicho. ¿Era necesario hacer el cambio de variable? No, la de arriba era la derivada de lo de abajo. ¿Que no me lo sé hacer? Pues v igual a lo que me molesta. Hacer este cambio v igual a 1 es hacer nada. Así que aquí la única opción, si esto se iba a poder resolver, a veces las integrales no se resuelven. Os voy a presentar una integral que no se resuelve. Es integral. ¿Cuál es e elevado a x entre x? Creo que es esta, ¿no? Sí. E de i de x. De hecho, tiene hasta nombre propio. Es la función e de i de x. Y aquí, por muchos cambios de variable que hagáis, no la vais a resolver jamás. De hecho, esto lo que se hace es calcular numéricamente esta integral entre 0 y x. Y al valor que da,
calcular esto. ¿Y cómo se calcula esto? Pues literalmente dibujando la gráfica e ir viendo cómo va saliendo esta gráfica y cuál es el área y a qué converge. Es una forma que se puede hacer. O lo que realmente se hace. Se sustituye esto, otra técnica de integración de cálculo 2, por su serie de Taylor, que es cómo queda, igual la serie de Taylor alguien la ha visto, que es cómo queda esto en función de polinomios. Entonces, un a más b por x, más c por x cuadrado, más d por x cubo, pero tiene infinitos términos. Bueno, pues consideran los 100 primeros términos o los 1000 primeros términos. Un ordenador no le importa evaluar los 1000 primeros términos de esto, entre esto y hacer esa integral. Bueno, pues ese valor de y de x es una función, es decir, esto no se va a poder integrar, jamás. Es decir, no todas las cosas son integrables. Es una realidad. Y esa exponencial de x entre x no es que tenga tantas cosas como para decir, ay, es que es horrible. Solo tiene una exponencial y un polinomio. No tiene nada más. Así que aquí mi intuición me dice que si esto se puede integrar en cálculo 1 es v igual a lo que me molesta. Y aquí o me molesta este o me molesta este. Y cuando hago este, ya sale. Es decir, que no hace falta tener la intuición de que esto venía de un logaritmo natural. No era necesario. También se podía resolver. Pero este camino es más largo que el otro, como habéis visto. Es lo que tiene los cambios de seno y coseno. Uno es corto y otro es largo. Bien, termino de deshacer. Y me queda que esto es la u es seno, ¿no? Y aquí tengo la otra forma de la integral. Al final es la misma. Cuando tengáis integrales y creáis que no es lo mismo, yo siempre digo, dibujar la gráfica y os daréis cuenta que sí. Tal vez se diferencie en esta constante, que en uno la constante sea 0 y en el otro la constante sea 2 para que sean exactamente iguales. Pero es la misma. Creerlo. Aquí me quedaba menos 1. Aquí coseno de 4x. Ajá, veis, ha salido lo mismo. Es decir, no lo veo que salga igual. Sí, yo sí lo veo. Esta es la respuesta. Esto es para los incrédulos. De que si es igual o no es lo mismo. 1 menos seno cuadrado es coseno cuadrado. Y este cuadrado sale fuera. Y ahora sí, es la misma. Entonces, dependiendo del cambio de variable que uséis, va a tener un aspecto o va a tener otro aspecto la integral. No os preocupéis por el aspecto de la integral. Si dibujáis la gráfica es la misma. Bueno, este sería el resultado de esta integral que está sacada del mismo examen. Tangente de 4x. Era una de las que no eran inmediatas en ese examen. O que no era polinomios o cosas así. Bien. Otra integral por cambio de variable que estaba en ese examen es esta aquí. ¿Cuánto? Ya se me acabó la clase. 750, 840, 9 y media. Ya se me acabó. Seguiremos practicando. No es tan extraño. Al final, como veis, no había muchas opciones. O era u igual a este o u igual a otro. Hemos aprendido cómo hacer el cambio de variable tomando diferenciales a ambos lados. Y que el resultado que me queda es este. Para hacer los cambios en 2 pasos. Es mi recomendación. Primero el diferencial x. Luego el resto. Y aquí ya pues sigo integrando. Hay cambios de variables que me resuelven la vida, cambios de integrales que no sirven para nada y que lo único que hacen es complicarme la vida. Bueno, pues cuando tengo varias opciones, coges una, si te resuelve bien, si no, pues deshaces y pruebas la otra. No hay más. En cálculo 1 no hay muchos problemas. Los cambios de variables no dan muchas opciones, porque es el cambio de variables inmediatos, como lo quieren llamar. Así que esto es lo que vamos a estar haciendo. Bien, mañana seguimos con
con cambios de variable. Voy a subir la encuesta, o bueno, más que la encuesta, la lista de asistencia. Y nos vemos mañana para seguir haciendo integrales. Ok, sí salió, bien. Ok, nos vemos hasta mañana. Espero que no esté pareciendo tan complicado esto de integrar. Son dos componentes. Ahora un cambio de variable hasta que llega a algo que por intuición sé integrar. En este caso, v elevado a menos 1 es un v elevado a n. Tengo que saber integrarlo. Bien, nos vemos entonces. Hasta luego. Chao, profe.